Hola, bienvenido, ¿cómo estás? De nuevo a este programa de Pimentores. Acá invitamos a expertos en algún tema en especial para ayudarte en tu pyme, temas legales, financieros, de marketing, de operaciones. Vamos a buscar la mayor cantidad de mentores para que te ayuden. Hoy día estamos con Leo de nuevo. Leo, muchas gracias por venir. De nada. Darte el tiempo. Antes de partir, quiero darle las gracias también a Waffles, que oye, esto está súper rico, bueno, son unos waffles. Para matar la hambre tenemos excelentes waffles belgas, que es una masita crujiente por fuera y blandita por dentro. En este caso tenemos, por ejemplo, con Nutella y frutas, y con plátano y con chocolate. Tenemos también para la sed y para el calor, tenemos, por ejemplo, limonada de distintos tipos. Todas estas limonadas las pueden encontrar en nuestros locales. Tenemos limonada de frambuesa, limonada menta, limonada albahaca, limonada naranja y limonada tradicional. Entonces, como dice nuestra frase, nuestro lema, la vida es corta, cómete primero un waffle. Pero rico, pídalo en Uber Eats, Rappi y pedidos ya. Si están en Chile, en Santiago puntualmente, atienden a Peñalolén y Ñuñoa. Y Providencia Las Condes igual. Eso. Leo, hoy día vamos a hablar de un tema que es buenísimo y es crítico a la vez, porque yo quedé en shock cuando veo el titular de abajo, en donde me dices que es la principal, lo que vamos a ver hoy día es el principal motivo por el cual hay un quiebre entre los fundadores. Hoy día vamos a hablar de cómo repartir las participaciones de la sociedad. Sí, este es un temazo y cada año que pasa somos más molestosos respecto de que los fundadores se organicen desde el día 1 acerca de cómo van a repartir las acciones, y no es tan simple como 50-50 y nos vamos para la casa, ¿cierto? Entonces... y esto lo hemos dado cuenta, yo diría que desde que lanzamos Let's Go, y una de las razones por las que startups y pymes terminan dejando de existir es porque o nunca logran encontrar un modelo de negocios que les faculta operar tranquilamente, o los socios se pelean entre ellos y uno se va, dejan de operar la empresa, etc. Y lo peor de todo es que cuando todavía quedan socios que quieren seguir con la empresa, ya tienen que acarrear a alguien que tiene un 40-30% de la empresa y ya no está haciendo nada para ella, ¿cierto? Aquí voy a meter no voy a decir la cuchara porque en Venezuela significa otra cosa ordinaria. Voy a intervenir. Siempre pasa que ya se juntan dos amigos o un grupo de 4 y todos se van en partes iguales. Sí. Arranca la empresa y empieza a quedar la cagada. Uno trabaja más que otro, se pelea con porque no hace el mismo esfuerzo. ¿Cómo llegar a un consenso de las participaciones y que sea justo y que la gente entienda que a veces debo tener menos porque voy a hacer menos? Sí. Pero todos quieren el máximo. Sí. A ver, este es un consejo que nosotros damos que, de nuevo, es interesante porque no es un consejo muy legal, ¿cierto? Lo que nosotros siempre le pedimos a los fundadores y socios de esta empresa es que tengan una discusión súper abierta acerca de cuál es la participación que deben tener, sus roles y qué merecen por esos roles, ¿cierto? Pero sobre todo, y además, son combinaciones que sean justas. Es decir, estas son personas con las que nos vamos a pasar trabajando los próximos 3 a 5 años, y uno no quiere tampoco desde el día 1 estar teniendo distribuciones que hemos visto de el gerente general un 80% y el otro socio un 20%, ¿cierto? Entonces, hay que ser bastante cuidadoso en como discutir esto abiertamente y no evitar el problema y dejarlo estar, y al mismo tiempo ser súper empático acerca de la participación que va a obtener cada una de ellas. Ahora, y en base a esto último, yo diría que lo importante es siempre pensar hacia el futuro de qué es lo que voy a aportar yo como socio para la empresa y por ende qué porcentaje justifica este aporte. Entonces, y en general, si tú te fijas en los empresarios que tienen problemas con sus socios y dicen por qué ellos merecen un 80-60% y no algo más justo entre ellos, siempre piensan hacia atrás. Es como él tuvo la idea, uno de los socios, él desarrolló, no sé, los primeros bosquejos de la aplicación que queríamos hacer, o yo me traje la receta de los waffles de Bélgica, o incluso cosas más ridículas como empecé a trabajar un par de semanas antes, así que me corresponde más porcentaje, y la peor de todas es yo soy el gerente general o el CEO, como nos gusta decir hoy en día. Entonces, en contraposición a eso, yo diría cómo cada uno de los socios ayuda a ejecutar la idea. Eso es mucho más importante que la idea en sí misma. Espérame, sí. Aquí quiero... que está bueno esto. Entonces, porque eso pasa mucho, que
el que trae la idea casi que quiere ser el dueño del 99%. Sí. No, pues si la idea es mía. Yo siempre digo, no importa la idea, importa cómo la ejecutas. Sí. ¿Cómo lidiar con eso que el tipo... O sea, tenemos que entender que la idea pasa casi a un segundo plano. Sí. A ver, y yo imagino que tú incluso ya más tiempo que yo te das cuenta tal cual lo que dices. Las ideas no son muy importantes. Incluso la gente que es muy secretiva con su idea, sospecho en contra de ella. Es como, mira, las ideas son nada. Son ideas. Es como, ¿cómo llevas la idea a hito 1, 2, 3, 4 y ahí hasta el infinito? Esos son los realmente buenos equipos de emprendedores. Entonces, como te digo, para mí la idea no tiene ningún valor. Fuera de ser como quizá el motor inicial de qué es lo que debiésemos construir hacia adelante. Entonces, para mí... ¿Qué porcentaje de la empresa yo le doy a mí mismo y a mi socio? Es cómo cada uno aporta a construir la idea que dijimos. Luego, cómo ayudamos a crear valor dentro de la empresa. Entonces, en el caso del Exco, por ejemplo, era importante un desarrollador, un abogado y alguien que supiera administrar el negocio. Y si te fijas, esos son los 3 socios que existen en la fecha. Y es muy claro el valor que aporta cada uno. Entonces, la invitación es como a que toda empresa que vaya a partirse o ya esté como en su etapa temprana, es como piense cuáles son las cosas que necesito para ejecutar la idea y cómo los socios aportan valor para construir ese proyecto desde idea a algo tangible, ¿cierto? Y luego lo otro importante, que ahí es donde que son hechos más objetivos que no les va a contar tanto a los emprendedores, cuánto tiempo estoy dedicándole de mi vida al proyecto. Entonces es media mañana, son todas las mañanas de la semana, son 3 días, entonces eso te dice rápidamente ¿Qué compromiso? Exacto. Sí, porque yo veo harto que hay muchas empresas que incorporan socios por amistad. No, es que él es mi amigo de la infancia y está ahí, lo quiero meter. Y que no hagan eso. En el fondo, que vean bien el valor que va a entregar. Mira, Leo dio 2 tips gigantes. Primero, la idea no vale nada. Emprendedores, personas que están escuchándonos, si tienen una idea buena y siguen diciendo, no, es que no se la puedo contar a nadie porque es la mejor idea del mundo, huevo, cuéntenla, coméntenla para que puedan tener un buen feedback. Es más, mientras más la cuenten, más feedback les pueden dar gente cercana a usted, asesores, otros emprendedores acerca de cómo construirla. Sí. O si compraría o no. Sí. A mí me pasa bastante. No, me senté una idea, pero no te la puedo contar porque ni siquiera tiene nada hecho. Es una idea... Está cagado de mí, no la va a hacer y no, cuéntala, porque puede que incluso yo te ayude a encontrar un socio. Sí. Mira, esto no ha pasado nosotros a tal nivel, y yo imagino que a ti, Diego, y a otra gente que conoce algo parecido, es de que nosotros cuando tenemos una idea y queremos saber si hay interés o no, lo que hacemos es un landing page en que contamos la idea y ponemos al final, regístrate si te interesa. Onda, al tiro yo puedo medir en semanas, onda, si hay interés porque se construya esta solución o no. Tan simple como eso, onda, esta es mi idea, vamos a crear esto, este producto va a ser 1, 2, 3, y si interesa, regístrate para que sean los primeros que te avisamos apenas la tengamos creada. Está bueno eso, ¿no? Un buen tip. Te dice bastante rápido si es que tus clientes te quieren comprar o no. Buen testeo ese, güey. Sí. Y súper rápido. Súper rápido. Es un landing page bonita, lo que queráis. Es decir, tiene que ser atractiva sin duda para que la gente entre, pero al fin del día uno en una página lo único que hace es contar qué es lo que quiere construir y si hace sentido. Y lo otro era también, entonces la idea vale huevo, vale 0. Y lo que vale sí son los aportes en el fondo de cuánto valor yo le agrego a ese proyecto. Sí. ¿Cierto? Y ahí repartir la torta. Claro. ¿Hay alguna recomendación para eso? Sí, a ver, yo creo que este es el segundo consejo que hablamos, que hay que tratar de ser justo, principalmente porque, y estos son errores que yo mismo cometí, pero que fuimos como súper honestos en arreglarlo apenas te diste cuenta. Entonces, yo me acuerdo que nosotros partimos algo así como un 65, 35 entre mí y mi socio, cuando a los 6 meses te das cuenta que los dos están machacando con el mismo ímpetu, la misma energía y el mismo gasto de tiempo. Entonces, la verdad es que ahí apenas uno es un poco empático con la persona que está en las trincheras, dice, no, esta es una tontera que estamos divididos así, entonces lo reestructuramos. Entonces, al fin del día es como tú te das rápidamente cuenta de cuando se comparten el nivel de compromiso entre los socios, debiese ser relativamente parecida a las participaciones. Puede hacer diferenciaciones muy chicas. En general, incluso esto es un consejo que se lo escuché a Y Combinator inicialmente, y ellos ven con malos ojos distribuciones desproporcionadas de acciones entre los socios. Es que claro, se ve que alguien está abusando del otro. Sí, y sobre todo cuando no existen muchas razones. Entonces, yo las únicas veces que he visto participaciones altas con poco compromiso de tiempo,
es cuando el tiempo de esa persona es tan valioso que ya. justifica participación más alta. Entonces estoy pensando en Un experto socios, en algo. expertos, inversionistas con muchas conexiones. Entonces que ya no es plata, sino que él está dispuesto a darte, no sé, 4 una horas por reunión. semana. Exacto. Entonces, pero aporta tanto valor que cada una hora él, y ahí es cuando volvemos que ya no solamente tiempo, sino cuánto valor crea para la empresa. Entonces, no hay una receta, pues muchas empresas caso a caso, pero en el caso más estándar de somos socios más o menos con las mismas características y que vamos a cumplir ciertos roles, debiese ser relativamente parecida a la participación entre ellos al dividir la empresa. Sí, un consejo que es importante que a varias empresas no ha pasado es de que, independiente de cómo yo distribuya las acciones, siempre se recomienda que al menos un accionista tenga más acciones que el otro, uno de los socios. Ah, buen dato. Y puede ser una, eso no es importante. Y esto es por una razón bien simple, porque sobre todo pensemos en una empresa que somos 2 socios y no seguimos este consejo y tienes 50 acciones y yo tengo otras 50. Va a llegar ciertas decisiones que la empresa necesita tomar nada más y no vamos a estar de acuerdo en qué decisión tomar de la empresa. Entonces, incluso cuando queremos hacer una votación a través de nuestra empresa, como vamos a empatar siempre, la empresa no puede tomar ninguna decisión. Y tú sabes tan bien como yo que a veces no es tan importante que la decisión sea correcta o equivocada, sino que la tomemos, equivoquémonos y sigamos adelante, ¿cierto? Claro. Entonces, que exista eso se le llama como un cerrojo corporativo, mata empresas. Que la empresa no pueda tomar una decisión, mata empresas. Entonces, incluso cuando somos 2 socios, 3, 4, es importante que al menos uno de los socios tenga un poquito más de acciones para que pueda, al menos él, tomar una acción cuando haya un cerrojo y nadie esté de acuerdo con el otro. Buen dato. Sí. Oye, el segundo ítem que mencionas es la compra. Sí. Y aquí un tema que incluso muchos emprendedores que han llevado varias empresas no lo tienen muy claro y quizás siempre es bueno retomarlo para dejar los conceptos bien claros. En general, como comentábamos en la otra clase, en los distintos países de Latinoamérica, el tipo de empresas que creamos son corporaciones o sociedades anónimas, ¿cierto? En el que las participaciones se emiten como acciones. Yo tengo acciones de la empresa y eso representa mi participación en ella, ¿cierto? Entonces, esas acciones se pagan y cada acción multiplicada por el número total de acciones te da el capital inicial de la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros al momento de crear la empresa le ponemos un precio a esa acción y generalmente las compramos en ese mismo acto o establecemos un plazo en que se van a pagar, ¿cierto? Entonces eso es importante porque muchos creen que no hay que pagarla o se entienden pagada ipso facto y los problemas se ocasionan no en el día 1 ni en el año 1 sino en el año 13, 5 y a tal nivel de que no ha pasado con empresas grandotas que facturan una cachada de millones en que el socio que tenía una participación importante y ya solamente su participación valorizada en millones no había pagado sus acciones, nunca las pagó. Y la sanción en muchos de nuestros países es que si yo no pago mis acciones después del plazo que tenía que pagarlas, las acciones dejan de existir. ¿Cómo eso? Esto es una sanción jurídica nada más, lo dice la ley de... ¿En todos los países? En muchos de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos comparten las raíces de la legislación de Francia, España, otros países europeos. Entonces, pese a que hay distintas variaciones entre ellos, la tradición es más o menos la misma. Yo cuando creo mi empresa y pongo un precio a mis acciones, yo lo que hago es suscribirlas si es que no las pago en el mismo acto. ¿Qué significa suscribirlas? De que la empresa es un registro en que Diego tiene 50 acciones de mi empresa y las va a pagar en un plazo, que nosotros establecimos en la escritura, ¿cierto? La sanción en muchos de nuestros países, cuando me refiero a sanciones, lo que dice la ley cuando no se pagan, ¿ya? La ley dice que si estas acciones no se pagan en el tiempo que nosotros establecimos, las acciones dejan de existir. ¿Qué pasa ahí? Legalmente se reduce el capital automáticamente y si antes habíamos pactado que habían 100 acciones, ahora hay 50. ¿Y qué pasa si ambos socios, que cada uno tiene la mitad, no lo paga? ¿La empresa no existe? No me ha tocado ese caso. Debería ser así, ¿o no? Tendría que darle una vuelta. Pero yo no tenía idea de eso. Sí. Que se dejaba que si no las pago. Y uno puede pagarla, por ejemplo, estas preguntas me las han hecho con hora hombre. No, es solo con plata. Depende del país a país, pero en Chile no se puede. En Chile no se puede. Porque hay personas que dicen, no, yo te pago con mi hora hombre. Sí. Y se escucha harto esto. Sí. Yo creo que se escucha mucho. Eso no se puede. No se puede, pero sí, es decir, todas las acciones se pueden pagar o con dinero o con bienes muebles. Por bienes muebles me imagino
un auto, un etcétera, pero también propiedad intelectual, como ya hemos hablado antes. Entonces, por ejemplo, yo soy el diseñador que cree como cosas importantes para la empresa, o soy el constructor de los muebles que vendemos, etcétera. Esos diseños, con ese diseño nosotros le podemos poner un precio a qué valor tiene esos diseños, y yo al pagar mis acciones le traspaso los diseños a la empresa. Y esto es súper importante, porque te acordás que hablábamos hace un ratito de que lo importante en crear una nueva empresa es poder radicar dentro de la empresa los activos que sean importantes para el negocio. Sí. Entonces, si los diseños de los muebles que vendemos quedan en la empresa. Exacto. Perfecto. Entonces, mato dos pájaros de una, ¿no? Onda, pago mis acciones por un lado, y por otro, esa propiedad intelectual que creamos antes de que la empresa existiera, que ahora radicada a nombre de pyme.cpa. Oye, eso es oro igual, porque pasa mucho que las propiedades intelectuales, el saber cómo hacer el código del software solamente lo tiene uno de los socios. Sí. Y hasta que ya se separan, Sí. Ahí recién nace la pregunta, oye, ¿de quién es el código? ¿De quién tiene el manual de cómo hacer esto? El socio. Sí. Entonces hay que pasarlo siempre a la empresa. Y esto se hace como de dos formas bien simples. Una es pagándolo en mis acciones, y en general esta es la principal. Cada vez que emprendedores vienen a Let's Go y nos piden como, ok, ¿cómo nos protegemos bien? Oigan, ¿quién fue el que programó esto, creó este producto? Bueno, ahora vas a pagar tus acciones contribuyendo. Cuando ya crearon la empresa y aún así igual queremos dejar claro de quién es el dueño de esto, lo que se usa es un contrato que se llama asignación de propiedad intelectual, que es súper simple. Yo, el creador de producto, idea, diseño, en este acto le paso a la empresa este producto, diseño, etcétera, cosa que cuando quiera discutir ante cualquier tercero, ya sea clientes, socios, tribunales, etcétera, yo tengo un papel que acredita que la empresa es dueño de esta cosa. Perfecto. Y el que, bueno, ahí es más tangible, porque el tipo, en el fondo, él desarrolló el código, pero para el que no desarrolla, por ejemplo, yo puedo, no sé, pagarlo con la creación del modelo de negocio. ¿El modelo de negocio tiene un valor? Sí, sin duda. Depende, obviamente, qué tan sofisticado es. Estoy pensando, es decir, esto es lo interesante, porque los socios pueden valorizar este intangible en el precio que quieran. Entonces, digamos de que tú, Diego, creaste un modelo de pricing increíble que no lo has visto en ninguna parte del mundo. Eso es un intangible bastante valioso y que nosotros queremos proteger, como que ese activo, ese intangible, sea dueño de la empresa para todos los efectos. Entonces, sí, no habría problema hacerlo, pero hay que ser cuidadosos qué tan novedoso es intangible, claro, ¿cierto? Qué valor tenga, porque... Vamos a hacer otro capítulo sobre hay mucha gente que me pregunta cómo poder patentar alguna idea, modelos de negocio. No vamos a responder hoy día eso, pero lo voy a dejar en el tintero. Algo que te iba a preguntar. ¿Hay un capital mínimo para poder iniciar? ¿Qué tú recomiendas? La verdad es que en Chile y otros países no hay un capital mínimo. Va a depender de legislación, pero yo diría que por regla general no lo hay. En muchos de nuestros países utilizan nomás cuál es la práctica habitual. Ponte en Estados Unidos, esto lo vimos nosotros, tiende a ser $100, porque uno quiere que el costo de la acción sea súper bajo para fines del Servicio de Impuestos Internos norteamericano. En Chile está pactado en $1 millón, y la verdad es que esas razones son de pura costumbre comercial. Esto, me acuerdo que mis primeros jefes me explicaban de que hace muchos años los bancos, para abrir una cuenta corriente, te pedían que la empresa tuviera $1 millón chilenos. Entonces la gente crea sus empresas con $1 millón chilenos. Por eso quedó ahí. Sí. Entonces, y la verdad es que ahí lo que uno quiere es levantar el menor nivel de suspicacia. Entonces es la práctica habitual nada más. Pero puede ser 1.000, 100.000 pesos chilenos, $1 millón, sí, da lo mismo. Ya, vamos a pasar al segundo tema, que es cap tables. ¿Qué es eso? La verdad es que cap tables es un término completamente anglosajón, ¿cierto? Que uno lo escucha mucho en el mundo de startup, pero no es otra cosa que el registro de accionistas. Entonces, para empresas, yo diría esto pasa mucho más a nivel de empresas tecnológicas, en que inversionistas requieren constantemente, cuéntame quiénes son los socios. Y la verdad es que no es otra cosa que una tablita en la que pongo el nombre de mis socios, el número de acciones que tienen y qué porcentaje representa eso de la empresa. Esto nosotros en general nos paramos porque muchas veces dicen, oye, que el cap table, qué tan distinto el registro de accionista, es lo mismo. Esto fue como un diccionario de... Sí. Ya, perfecto. Pero no es más complicado que eso. En general, y nosotros le decimos a los emprendedores para que no se mareen, es como tengan simplemente un Excel con una tabla en que digan accionistas de mi empresa, nombre todo completo, quizá el root o tax ID de los socios, el número de acciones y el porcentaje que tiene la empresa. Eso lo mandan y cumplieron con mandar su cap table.
Sí, porque hay veces que uno no sabe qué No es. tenía idea. O cree que es mucho más complejo y tiene que contratar a un abogado para hacerlo, porque por favor no lo hagan. Y es una tabla en Excel Sí. tal cual. Sí. Obviamente esto se va complicando y quizás lo vamos a ver en capítulos más posteriores, en que cuando yo ya tomo inversión de inversionista a través de instrumentos un poquito más novedosos, eso debía ser en el cap table también. Solamente que va en un cuadrito distinto. Entonces yo tengo mi socio con todas las participaciones y después tengo, por ejemplo, inversionistas. Y pongo el nombre del inversionista, root, el monto que ponen y, por ejemplo, las condiciones del instrumento. Ah, para eso es. Sí. Entonces, al fin del día es una mirada rápida para el inversionista para saber quiénes están ¿Quiénes dentro de están esta atrás empresa. y cómo entran? Exacto, tal cual. Porque eso Oye, le dice rápidamente las condiciones de inversión que pueden conversar. Al final, el último tema a tratar sobre cómo repartir la torta acá, hablas de vesting. ¿Qué Sí. es vesting? Vesting es un temazo. Y este sí que es la bandera 2020 Lexicon. ¿Sí? Sí. Porque efectivamente yo diría que el conflicto que hablábamos de los socios de mala distribución de acciones se refleja en que al momento de haber problemas acerca de cómo conseguir seguir con el negocio, cuál es la dirección comercial que se lleva, etcétera, es que cuando se pelean los socios no tiene la empresa cómo recuperar las participaciones de los socios dentro de ella. Entonces digamos que yo con Diego tenemos la mitad de las acciones cada uno y digamos que de aquí a un año nos peleamos porque Diego quería llevar la empresa por la ruta A y yo por la B, entonces no tenemos cómo conciliar esa controversia y yo simplemente me voy a trabajar a otra empresa. Y Diego sigue con la ruta A, le va súper bien, empieza a vender mucho más que el otro año y resulta que cuando un nuevo socio quiere entrar o le quieren comprar la empresa o quieren invertir en ella, tiene el 50% de la empresa un tal Leonardo Barrientos que no lo vemos hace 2 años. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿cierto? No puede pasar y probablemente eso vaya a bloquear a Diego en todos los próximos desafíos que pueda afrontar la empresa. Entonces, ¿qué hicieron los estadounidenses, que son muy inteligentes para este tipo de cosas? Que ellos establecieron el vesting, que es un concepto norteamericano, que no tiene traducción al español, pero que es un derecho de recompra de acciones al resto de los fundadores. Entonces, en resumen, ¿qué es el vesting? Es ganarse el derecho a la propiedad permanente sobre mis participaciones en la empresa. Y en español simple eso significa que yo, para hacerme totalmente dueño de mis acciones en mi empresa, tengo que quedarme cierta cantidad de tiempo mínimo trabajando para la empresa. Ah, qué bueno eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y obviamente aquí hay ciertos números que van a variar caso a caso, pero sí al menos en el mundo de las pymes, y yo diría principalmente en empresas tecnológicas, hay cierto estándar. Entonces, uno espera el vesting siempre. Yo tomo el 50% de Leo entonces y yo le pido que para que se haga dueño de todas sus acciones tiene que estar 4 años trabajando en la empresa, al menos 4 años. Y si es que yo me voy antes de esos 4 años, la empresa tiene un derecho para comprarme las acciones de vuelta si fui despedido o decirme a otro trabajo, etc. Entonces, digamos que yo tengo el 50% de mis acciones y me voy el año 1. ¿Cierto? El mes 13 ya estoy trabajando en otra empresa. Ya. Eso es, el vesting te diría que, ok, entonces tú te hiciste dueño solamente de 1/4 de tus acciones y todo el resto, los otros 3/4 la empresa me los va a recomprar al mismo precio que yo las compré inicialmente. La empresa. Sí, la empresa. ¿Y qué pasa con los socios? Los otros socios. Los socios mantienen Sí. sus acciones, Ya. ¿cierto? Porque todos los socios están sujetos a vesting de sus acciones. Ellos mantienen sus participaciones mientras se mantengan estos 4 Pero años no es trabajando. que ese porcentaje que la empresa le compra lo reparte con los socios. Es que no es necesario. Esto pasa en varias de las corporaciones a nivel regional. Es de que, para todos los efectos, cuando la misma empresa tiene las acciones de su propia emisión, es decir, el caso LexGo tiene acciones de LexGo, ese número de acciones no se contabiliza para nada. Ni para repartir. LexGo tiene acciones de LexGo. ¿Se puede hacer eso? Sí. Ah, no tenía idea. Sí. Es más, piensa en empresas un poquito más grandes en que tienen como un pool de acciones a repartir para su empleado, ¿cierto? No sé si lo has visto tú, Sí. en que yo premio a mi empleado. ¿Le llaman stock options? Exacto. Entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? Es los socios tienen X número de acciones y nosotros, la empresa, guarda un pool de acciones que será Para donar o para allá. ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Lo único que hace la empresa es como comprar las acciones de vuelta. Yo en mi activo, en el balance tengo, LexGo tiene acciones de LexGo. Y luego, si es que no las vendo en un tiempo, las reasigno, las acciones dejan de existir. Entonces, es como las compré de vuelta y se eliminará el capital un poquito automáticamente, como si Leo nunca hubiera tenido esos 3/4 de acciones. Entonces, la gracia de eso es de que evitamos estos problemas que hablábamos hace rato, de que un socio pueda irse y pueda seguir aprovechando y tener acceso a utilidades por no haber operado el negocio. Entonces,
al menos es una válvula de salida de conflictos entre fundadores en los primeros años en que y un año es un buen tiempo. Ya hemos visto negocios que terminan mucho antes, es decir, no pasan los 6, 7, 8 meses y hay una pelea y porque el negocio no está funcionando, qué sé yo. El vesting va siempre relacionado con el tiempo. Sí. Es para tener, para asegurar que los fundadores estén el tiempo necesario para que se vean comprometidos en ese proyecto. Exacto. Y lo otro interesante del vesting es que está con tiempo, pero también está ligado a un rol. Entonces, digamos que nosotros nos comprometimos en que Leo para Let's Go iba a ser quien iba a diseñar los productos legales, iba a coordinar los trabajos de producto, iba a ser el que iba a llevar la operación legal de la empresa, etcétera. Y luego no hice ninguna de esas tres cosas. Entonces, ahí incluso la empresa puede despedir a esa persona. Como cortar relaciones con esa persona. Entonces, cuando esa persona es despedida o su contrato de prestación de servicio termina, se entiende como que deja de trabajar y por ende opera el vesting. Entonces la empresa tiene el derecho a recomprarle las acciones. ¿El vesting aplica para algún tipo de sociedad o cualquier sociedad lo puede incorporar? Yo diría que es principalmente corporaciones, que son en Chile una SPA, en Colombia una SAS, en México una SAPI. En Sociedad por acciones. Sí, son cualquier tipo de corporación que las cuotas de su participación sean acciones y por ende la empresa pueda poseer acciones de su propia emisión. No así, por ejemplo, en Chile hay una figura que es el EIRL. Sí, o la sociedad de responsabilidad limitada. Esa no porque las participaciones de esas empresas no se representan en acciones. Y bueno, tienen otras complejidades. Por ejemplo, la IRL no puede tener más de un socio. Entonces ni siquiera hablamos de acciones. Y en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, pueden haber socios, pero por ejemplo, la empresa no puede tener un solamente socio. Se disuelve si no hay solamente hay un socio. Incluso cualquier modificación que haga respecto a las participaciones de la empresa, necesito la unanimidad de todos los socios. Ni siquiera necesito la mayoría 50+1. Es la unanimidad. Entonces, por eso te decía que en general, ya en Chile y en varios países hace rato que el vehículo que se utiliza para llevar estos negocios son corporaciones, sociedad anónima, y cada uno tiene distintos nombres en los países, pero en esencia son lo mismo. Vesting. Sí. Y eso, la última pregunta, sí, esta es la última. ¿Esto se puede ingresar ya constituida la empresa? Yo tengo mi empresa, por ejemplo, hace 10 años, ¿lo puedo incorporar? Sí, a ver, obviamente lo que se sugiere es que apenas yo constituyo, establezco la cláusula de vesting. Nosotros obviamente a posterior podemos establecer una cláusula de vesting por medio de modificación. Y la otra fórmula que hemos utilizado harto nosotros es a través de un pacto accionista, que es un contrato aparte de la constitución de la sociedad en el que establecemos este derecho de recompra, y lo único que se hace, y hay que tener muy claro en el vesting, es desde qué fecha se empieza a contar el vesting. Entonces, en el pacto accionista Let's Go, además de ser un contrato un poquito extenso en el que se regulan todas estas cosas, hay una hoja por cada socio. En esa hoja de cada socio se establece qué es lo que se espera que haga para la empresa, el número de acciones que firmó y suscribió cuando se constituyó, y desde qué fecha se empieza a contar el vesting, por ende los 4 años, y con qué velocidad se va liberando las acciones, ¿cierto? No puede ser con fecha anterior al... Puede ser con fecha anterior. Ah, puede ser. Sí. Entonces, en general, tiende a ser más difícil hacer modificaciones con fechas distintas en que se empieza a contar con plazos anteriores. Entonces, si no lo hacemos en la constitución de las nuevas sociedades, preferentemente lo hacemos a través de pacto en el que se establezca con fecha anterior. Esto es importante que las personas que están partiendo o que ya arrancaron lo consideren, porque uno nunca piensa, cuando uno se une con el socio, como que idealiza el futuro. Sí. No, un campo de flores con pastos verdes. ¿Qué problemas vamos a tener? ¿Qué problemas vamos a tener si estamos todos queremos? Y cuando ya hay plata, cuando hay roles y cuando queda la escoba, les recomendamos que vean esto desde el inicio. Si quieren más ayuda, leo con letsgo.cl. ¿Sí? Eso. No sé si hay más porque hay muchas preguntas, pero vamos a dejarlos para los otros capítulos, vamos a dejar metidos. ¿Algún último tips? No, yo lo último que te lo había propuesto fuera de cámara es de que quizás puede ser interesante ofrecerle a quienes te escuchen y ven tus videos estas cláusulas como libremente. Creo que durante muchos años, como en la industria legal, se protegían como secretos todas estas estructuras y era el tabú que se cobraba. Exacto. Entonces, tú solamente por preguntarme cómo hacerlo, es como te cobraba la hora y además te cobro por ponerle un pedazo de una cláusula. Entonces, lo que podríamos ofrecerle a quienes te escuchan es: usen esta cláusula, copy-paste, agréguenle los datos de cada uno de sus socios y eso pónganlo en cada vez que creen su nueva empresa y van a estar mucho más protegidos. Y eso para que lo tengas, en el fondo tú le puedes enviar la cláusula para que es copiar y pegar en su escritura. Exacto. Y se protegen. Sí. ¿Te lo piden a ti?
No sé, ahí coordinemos, te lo mando tú, lo ponemos como comentario. Lo voy a poner abajo en los comentarios. Eso. A tu correo, ¿verdad? Y tú se lo vas mandando. Sí, sí, como puedo, quizás vale la pena poner, quizás puedo armar algo así como una columnita en la que explique un poquito cómo utilizarlo, dónde se agrega, etcétera, y así lo dejamos. Bien, Para bien, la Leo. Gracias. Oye, preguntas. Recuerden que aquí intentamos exponer lo que creemos que va a ayudar a mucha gente. Si quedaron dudas, por favor, abajito, suscríbete al canal, te obligo, porque aquí el contenido que estamos dando es de oro. Es de oro, ¿cierto? Es oro esta cuestión. Oro. Es oro. Gratis para todos ustedes. Coman waffles belgas, piden en Rappi, Uber y pedidos ya, porque están buenos. Esta cuestión voy a subir como 10 kilos. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Renzo, señores, saludos. Chao, que estén bien.